resumen de las 4 charlas, de algunos pequeños conceptos antes de darle paso a los expositores del día de hoy, con respecto a algunos conceptos que queremos resumir sobre el curso de pubalgia y hernia del deportista. Como primera medida, queremos dar nuevamente y hacer énfasis que como tema de este curso y como motivo muy frecuente del consultorio del deportólogo, el traumatólogo del deporte, o como nosotros cirujanos especialistas en patología herniaria, la pubalgia está ganando terreno como una consulta de bastante frecuencia en nuestros consultorios. Por eso volvemos a resumir que está en muchos trabajos como el quinto puesto, como se ve en esta imagen, como motivo de consulta frecuente dentro de la patología del deporte no traumática. Dentro del curso también le hablamos mucho y le hicimos hincapié y vamos a seguir incluso desde el día de hoy agotando el concepto y la fundamental que es para nosotros el abordaje multidisciplinario con el papel del cirujano, el papel del traumatólogo, del médico especialista en diagnóstico por imágenes y del fisioterapeuta. Es muy importante también para nosotros de exponer y de precisar que las hernias del deportista, las tendinopatías y las lesiones de cadera son las 3 patologías prevalentes en la pubalgia del deportista, siempre deben ser sospechadas y siempre deben ser estudiadas. Por eso la importancia nuevamente del equipo multidisciplinario, cada uno abordando su patología, pero en una relación donde pueda comunicarse entre el equipo para poder ir valorando los diferentes pacientes y las diferentes patologías que puedan aparecer. Es muy importante también tener en cuenta que tanto la hernia del deportista, la tendinopatía y la lesión de cadera pueden aparecer como lesiones aisladas, pero en este gráfico queremos resumir que muchas veces están relacionadas, como hablamos en varias veces en el curso, que la hernia del deportista y la tendinopatía hay una asociación hasta del 80% en nuestra casuística, que si bien las lesiones de cadera son menos prevalentes, también es muy importante de tenerlas en cuenta y valorarlas todo el tiempo. Por último, conceptualizar el equipo multidisciplinario en algunas imágenes, que se inicia con el protocolo de evaluación inicial por parte del cirujano, en donde comienza a acercarse al diagnóstico por la precisión de una posible pubalgia alta, una posible pubalgia baja, o la concomitancia de ambas en una pubalgia mixta, donde, como se habló en las 2 charlas anteriores, se realiza un protocolo ecográfico de la mano del especialista en diagnóstico por imágenes, en el que se revisa hoy de manera estandarizada la región inguinal, donde se precisan las lesiones en los tendones y a través de la especificación de la pared posterior si se encuentran zonas de debilidad o de predisposición a hernias del deportista. Y por último, el protocolo de evaluación funcional, que completa el estudio inicial del paciente, en el cual el fisioterapeuta evalúa cómo se mueve el paciente y la presencia de dolores funcionales o de dolores orgánicos. El único punto, digamos, que no se encuentra en este lugar es la patología traumatológica, que vamos a dar precisión más adelante, pero en el cual el cirujano que hace la evaluación inicial debe tener un cierto grado de entrenamiento para poner de manifiesto mínimamente dolor ante las maniobras de cadera, pero no vamos a ahondar más en el tema. Finalmente podemos resumir la parte quirúrgica, y en la parte quirúrgica muchas veces nos preguntan, o sea, ¿cuándo se termina operando
un paciente que tiene una hernia del deportista. Entonces, nosotros podemos resumir, como parte de nuestro protocolo y como nuestro algoritmo de diagnóstico y tratamiento de un paciente que tiene que inicia su consulta con un relato de pubalgia alta crónica, que tiene un examen físico con signos de hernia del deportista, que realiza una rehabilitación funcional sin mejoría, que sigue y persiste con ese dolor o esa pubalgia alta, que presenta una ecografía con signos de hernia del deportista y que no presenta signos en la patología de cadera. Podemos resumir como parte de nuestro estudio y de nuestra evaluación inicial que ese paciente es candidato a realizar una cirugía correctiva de su hernia del deportista como una hernioplastia TAP, como hemos contado en otra parte del curso. Dejamos el último apartado para la charla específicamente de hoy, en los cuales tenemos los pacientes que luego de su evaluación funcional y luego del tratamiento por sus tendinopatías y con signos de dolor en la articulación de la cadera, con algunas señales en sus imágenes, sea por ecografía o por estudios de resonancia o de tomografía, como se habló en las charlas anteriores. Tenemos una posibilidad de lesión en la cadera, es cuando específicamente mandamos a realizar la evaluación y eventualmente el tratamiento con el traumatólogo de cadera. Dejamos estos dos apartados para darle curso a la charla de hoy. Vamos a iniciar con el licenciado Rubén Kunowski, que es kinesiólogo y que como parte de nuestro grupo se especializa en aquellas tendinopatías que son rebeldes al tratamiento y al tratamiento de rehabilitación funcional, y que en estos casos pueda utilizarse otra terapéutica como el MED, que es una terapéutica que va a explicar ahora a continuación. Hola Rubén, ¿algún comentario? ¿Me escuchás bien a mí? Sí, perfecto. Ahí Bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Puedo subir? ¿Se escucha bien, Osvaldo? Yo te escucho perfecto. Rubén, saliendo de esta exposición que hizo Nicolás, que fue resumir un poco lo que pasó en las primeras 3 clases y un poco lo que nosotros vemos con cuáles son los conceptos actuales de la pubalgia del deportista y la hernia del deportista, me gustaría hacerte algunas preguntas que vos venís transitando la prehistoria y la historia, y ahora estás con la nueva ola, como dicen los cantantes, con el tema de las tendinopatías. Hace unos 20 años atrás, el tratamiento de una tendinopatía rebelde al tratamiento era la tenotomía. ¿Está bien? Correcto. Eso dejó de hacerse en los últimos años, y de hecho nosotros trajimos a la estadística nuestra y hicimos 17 tenotomías en los últimos 15 años, o sea, en los últimos 10 años. Casi no realizamos tenotomía en los últimos 3, tenemos un caso nada más. Así que me gustaría que vos dijeras por qué no se hacen más las tenotomías y qué tratamiento ofrecen ustedes para esas tendinopatías rebeldes. Si podés explicar un poquito esa situación. Sí, básicamente, bueno, ahora voy a, cuando me permitan, abro ya el PowerPoint que preparé, pero previamente, nosotros, como vos bien explicabas, las tenotomías, yo prácticamente hace 10 años que no recibo para rehabilitar una tenotomía, o más, realmente no me acuerdo. Realmente no se hacían mucho antes, y las pocas que se hacían no siempre eran con los resultados óptimos que uno esperaba. Obviamente, como causa de esa cirugía, el tendón del aductor biomecánicamente, como nosotros vemos globalmente al paciente, no quedaba con la misma funcionalidad que un paciente con un tendón del aductor normal, con lo cual quedaba un área de debilidad, la cual muchas veces no se termina de recuperar al 100%. Si bien al paciente quizás en algunas oportunidades se le iba el dolor, porque al hacer la tenotomía, que justamente el objetivo es disminuir la tensión de ese aductor que está traccionando el pubis,
la funcionalidad o la fuerza no era la óptima y muchas veces recidivaba en desgarros, en distensiones musculares, en episodios de dolor. Entonces, bueno, no era quizás la práctica óptima, sobre todo para un deportista de alta competencia. Quizás sí para un deportista de fin de semana o una persona que no realiza deporte habitualmente, pero no para un deportista de alta competencia. Bueno, supongo que esa es la causa por la cual se dejó de realizar esta práctica. En los últimos años apareció para dar tratamiento a las tendinopatías, sobre todo a las entesopatías. Lo que vos no trajiste a nosotros, yo no sé cuántos años hace de esto, pero vos me lo vas a recordar, y me gustaría que lo comentaras y nos des un poquito de explicación de qué es la microelectrólisis percutánea. Sí, la microelectrólisis percutánea, básicamente, no sé en Argentina, yo no creo que tenga 8 o 10 años, yo la practico aproximadamente hace 4 o 5 años, justamente con la inquietud de resolver un área que era muy oscura para los kinesiólogos, que eran las tendinopatías crónicas. Antiguamente nosotros tratábamos esta patología con la fisioterapia habitual y con los ejercicios habituales, pero la realidad es que los resultados no eran los óptimos. Si bien muchas tendinopatías curaban, muchas no curaban, y las que curaban transitaban por un periodo muy prolongado, lo cual esto hacía muy tedioso el tratamiento, tanto para el profesional como para el paciente, y muchas veces el paciente, justamente por esta falta de paciencia, terminaba abandonando el tratamiento. Al aparecer el MEP, me pareció un método sumamente interesante, porque es un método que resuelve con muy alto porcentaje este tipo de lesiones y en poca cantidad de sesiones. Así que bueno, básicamente cuando ustedes me den el ok, yo abro la presentación. Adelante, Rubén, adelante. Adelante. Está ahí la... A ver. Van a tener que aceptar. Nico Guatrini, ¿le podés tomar por favor Ya está. el PowerPoint de su computadora? Díganme si ahí se ve. ¿Se ve bien ahí? No, ahí no lo vemos, Rubén. Ahí ahora sí. Ahora, ahí está. A ver. ¿Ahora se ve? Abrí la presentación y arrancamos. Bien, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto, Rubén. Bien. Bueno, la sigla MEP es justamente lo que significa es microelectrólisis percutánea. Entonces significa que es una micro corriente galvánica, es una corriente continua, lo cual genera un fenómeno de electrólisis, de destrucción dentro del tejido que nosotros queremos reparar, y percutánea porque se hace con una aguja de acupuntura a través de la piel. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Listo, continúo. Un breve repaso anatómico hacemos diciendo qué es el tendón. Bueno, el tendón es una estructura compuesta básicamente por fibras de colágeno, lo cual el colágeno sabemos que es un tejido conectivo que le permite al tendón soportar grandes cargas a las cuales se ve sometido, sobre todo en un deportista de alta competencia. A su vez, bueno, repasamos también que el tendón está compuesto por fibras de elastina, material extracelular, material celular como tenocitos, tenoblastos, agua, etc. ¿Cuál es el concepto de tendinosis con respecto a la antiguamente llamada tendinitis? Antiguamente a todo proceso tendinopático se lo mal llamaba tendinitis. El prefijo itis, nosotros estamos hablando de una inflamación, y lo cual se comprobó mediante biopsias que el proceso inflamatorio duraba aproximadamente entre 7 y 10 días. Luego de ese periodo ya había carencia de células inflamatorias, o sea, no encontraban células inflamatorias y sí había una gran degradación de las fibras colágenas. Entonces, cuando hablamos de tendinosis, básicamente hablamos de degeneración fibrilar, o sea, degeneración de las fibras de colágeno. El tendón normal es un tejido duro, blanco, brillante, y cuando nosotros encontramos un tendón en estado degenerativo, encontramos estas fibras de colágeno totalmente desorganizadas,
destrucción de las fibras de colágeno, rupturas, invasión, hipercelularidad, hipervascularidad. Entonces ya vemos que ya hay un proceso acá que nos está hablando de un periodo de un proceso degenerativo, ¿correcto? Acá vemos una imagen de lo que sería un tendón normal, con un bloque primario de fibras, y después están las fibrillas de colágeno, todas rodeadas de un peritendón. ¿Se ve bien ahí? Bien. Sí. Perfecto. Vamos a hablar específicamente de lo que es la técnica, la microelectrólisis percutánea. Nosotros, a través de un aparato, que es el que genera la corriente galvánica, conectamos al paciente a través de un ánodo, que es un, digamos, acá hay un ánodo y un cátodo para cerrar el circuito. El ánodo es un electrodo de goma que se le pone al paciente en un área indiferente, y el cátodo sería la aguja que va en el otro polo del aparato, a través del cual nosotros invadimos el tejido o el tendón o la estructura que queremos trabajar. Nosotros tenemos diferentes tamaños de aguja, chica, mediana y grande, depende del área que querramos trabajar, y bueno, y se trabajan con diferentes grados de microamper, diferentes tipos de microamper, depende el tamaño de la aguja que vayamos a tratar. Nosotros tenemos dos tipos de efecto, un efecto que es el efecto puramente mecánico, que es el que produce la aguja, produciendo ruptura, y por consecuencia, posterior reparación de los tejidos. Este es el efecto puramente mecánico de la aguja, suponiendo que no pasamos corriente galvánica. Y después está el estímulo eléctrico, que es la inflamación que produce la aguja. Produce una inflamación controlada y benigna de la zona, una normalización del pH y como consecuencia una analgesia. Entonces, se produce, la aguja, al producir este movimiento de iones, produce una vasodilatación de la zona, un aumento del flujo sanguíneo y un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Qué produce este aumento de la permeabilidad? Que todas las células que van a ir a reparar ese tejido puedan penetrar fácilmente en el tendón para generar la reparación. Por eso, el periodo de transición entre una sesión y la otra tiene que ser de 7 días. Si nosotros queremos acelerar el proceso y volvemos a pinchar al paciente, supongamos a los 2 o 3 días, lo único que vamos a lograr es generar una inflamación crónica. Nosotros tenemos que esperar, pinchar al paciente, generar la inflamación y esperar que el organismo solo resuelva esa inflamación. Entonces, por eso el tratamiento se hace cada 7 días. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Vamos a continuar con la próxima diapo. Bueno, acá vemos bien lo que yo les explicaba antes, la técnica. Acá no se ve el ánodo, que es el electrodo de goma, que supongamos que en la diapo de la izquierda está puesto en el gemelo, y acá está el cátodo, que está dado por la aguja, que está en el punzón, a través del cual nosotros operamos y pasamos la corriente galvánica. Acá en el ejemplo estamos viendo cómo se va de proximal a distal en un tendón de Aquiles. Nosotros palpamos previamente al paciente, buscamos el área dolorosa, entramos con la corriente mínima, entramos en la totalidad de la aguja, subimos la corriente. Habitualmente en un tendón de Aquiles se trabaja con una aguja mediana, entonces sube a 600 microamperes, y vamos viendo la tolerancia del paciente. Es una técnica dolorosa, desde ya, hay que preparar al paciente, obviamente también depende del umbral de dolor de cada paciente, y se van trabajando varios puntos de acuerdo a la tolerancia del paciente, y depende del área a tratar. Supongamos en este caso del Aquiles, pues un área muy pequeña, o una entesopatía, cerquita de la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, o puede ser más en el vientre del tendón. Entonces, de acuerdo al área a tratar puede ser un pinchazo, o a veces necesitamos 5 o 6 pinchazos para tratar todo el área. Pasamos a la próxima diapo. Bueno, las estructuras a tratar básicamente son los tendones, las tendinopatías crónicas. Nosotros lo que más vemos en nuestro consultorio
Las patologías más frecuentes, por lo menos que yo veo, son las tendinopatías de Aquiles, tendinopatía rotuliana, manguito rotador, supraespinoso. Bueno, obviamente al trabajar con Osvaldo Santilli y Nico Nardelli, veo infinidad de las llamadas pubalgias, donde el cirujano descarta la hernia del deportista y es derivado el paciente con una tendinopatía del aductor mediano, que es lo que le está generando el dolor justamente en el pubis, con realmente muy buen resultado. El tiempo de tratamiento, eso varía un poquito, depende de cada paciente. Hay pacientes que en 3 sesiones, obviamente recuerdo cada 7 días cada sesión, el paciente anda muy bien y hay pacientes que han necesitado 7 u 8 sesiones de tratamiento. Y la vuelta al deporte, eso depende. El deportista de alta competencia no abandona nunca el deporte. Obviamente lo que se le hace es tratar de que no reproduzca el gesto que le produce el dolor. Supongamos un tenista, donde él dice, bueno, yo tengo una epicondilitis, el dolor en la cara lateral del codo, y al pegar el revés me duele, simplemente. Entonces yo lo hago entrenar al tenista diciéndole que no pegue revés, y progresivamente, a medida que va mejorando la sintomatología, de a poquito va volviendo a practicar ese golpe. Entonces no paro en ningún momento al deportista, lo voy manejando de acuerdo a la sintomatología. La vuelta al deporte completa, obviamente, cuando el paciente está totalmente asintomático. Pasamos a la próxima diapo. Bueno, acá vemos la estructura del tendón de Aquiles, del cual ya hablamos. Es muy importante complementar el MEP con ejercicios excéntricos. ¿Por qué hago hincapié en esto? El MEP solo, sin los ejercicios excéntricos, no tiene buen resultado. Nosotros con el MEP lo que generamos es la inflamación controlada y benigna de la zona, donde producimos, como dije, aumento de la vascularización y de la permeabilidad de los vasos. Entonces, durante los 7 días que el organismo envía las células para reparar ese tejido que está en estado degenerativo, esas fibras colágenas que están en estado degenerativa, nosotros a través de ejercicios excéntricos ayudamos a reparar. El ejercicio excéntrico, hago una repasada, es cuando se contraen las fibras del tendón, pero a medida que se alejan los puntos de inserción. Cuando se acercan los puntos de inserción, es un ejercicio concéntrico. Cuando se alejan los puntos de inserción, es un ejercicio excéntrico. Y justamente los efectos del ejercicio excéntrico es alinear las fibras de colágeno y produce un efecto analgésico. El efecto analgésico también ayudado por el MEP, ¿no? Que decíamos que produce una normalización del pH como consecuencia de un efecto analgésico. Bien, esta es una breve presentación. Rubén, algunas preguntas que fueron surgiendo del chat. Sí, por ejemplo, vos acá estás... ¿Cómo puedo volver a la cámara, Osvaldo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo volver a la cámara? A la cámara te la va a dar Nico Quattrini. Ah, perfecto. La primera pregunta es, ¿vos con esto estás dando una posibilidad de efecto analgésico? Sí, por supuesto. Pero no es, a ver... Y durante el procedimiento, vos terminás tu procedimiento, ¿hasta se pueden tomar analgésicos? ¿Lo podés complementar con corticoides o no? No. Está totalmente contraindicado. A ver, te respondo la primera... No me veo en la cámara, Osvaldo, ¿eh? Sí, nosotros te vemos perfecto. Te vemos, ¿eh? Te vemos bien. Bueno, yo no veo, no importa. El tema es el siguiente. Te respondo la primera pregunta. No busco, si bien produce una analgesia, no es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo primero que buscamos con el MEP es una regeneración de las fibras de colágeno. Como efecto secundario se produce una analgesia, pero no es lo que nosotros buscamos. ¿Se entiende, Osvaldo? Sí.
Yo te entiendo perfecto, yo estoy tratando de transmitir las preguntas que me hicieron. Sí. Con esto, dame un segundito. Con esta, vos hacés el procedimiento. Estamos hablando de la tendinopatía del aductor mediano en este módulo. Vos Sí. haces un procedimiento por una tendinopatía del aductor mediano hoy, lunes. Sí. Gráficamente, este deportista al cual vos le hiciste el MEP en el tendón del aductor mediano, ¿cuáles son las indicaciones que le das al día de mañana? Perfecto. Primera indicación, que haga todo lo contrario a lo que estuvo haciendo hasta ahora. Generalmente el paciente viene poniéndose hielo y tomando antiinflamatorios, o viene con una inyección de corticoide. Bueno, le digo, a partir de ahora vas a hacer todo lo contrario a lo que hiciste hasta ahora. Está prohibido después de la sesión de MEP y durante todo el tratamiento de MEP ponerse hielo en la zona, tomar antiinflamatorios y menos aplicarse un corticoide. Porque como el MEP inflama para regenerar, si el paciente se pone hielo en la zona o toma un antiinflamatorio, me está anulando el efecto del MEP justamente, ¿correcto? Entonces está prohibido. Si el paciente viene y me dice, hace una semana me apliqué un corticoide de depósito intramuscular, yo no le realizo más de una vez tuve que decirle a un paciente, no te puedes aplicar, hay que esperar entre 15 y 20 días que el corticoide sea eliminado del organismo y recién ahí le puedo hacer la aplicación de MEP, ¿correcto? Correcto. Dos preguntas que yo desconozco totalmente, por eso te la pregunto a vos y podés desconocerla con nosotros. Yo no he utilizado nunca cámara hiperbárica para esta patología. ¿Tenés algún contacto con cámara hiperbárica? ¿Has usado cámara hiperbárica para esto? No conozco, no tuve ninguna experiencia, tuve un solo paciente, vino a verme una vez, que había hecho cámara hiperbárica, que no lo pudo tolerar, pero no lo pudo tolerar por el tremendo dolor de cabeza que le generó, que tuvo que salir de la cámara hiperbárica, pero realmente no tengo elementos para decir si sirve o no sirve. No, yo tampoco. No tengo ninguna Así experiencia. que, José, el tema de la cámara hiperbárica, por lo menos nuestro grupo no lo ha utilizado. Y Kate Hopkins pregunta si es parecido a la neurólisis facetaria. Neurólisis facetaria, no. Facetaria. No sé, nunca lo escuché lo que es la neurólisis facetaria, pero no es parecido, nosotros no lo usamos en realidad la radiofrecuencia, yo sé a qué hablas, se está utilizando en cirugía para los dolores inguinales crónicos. O sea, para el dolor inguinal crónico se hace una neurólisis o una neurectomía con radiofrecuencia, pero no es esto, que yo no quería contestártelo con autoridad, pero no lo es. Ahora sí. Es radiofrecuencia para el dolor. Claro, la radiofrecuencia sirve, termina rompiendo el nervio y termina denervándolo. Se está usando en dolores inguinales crónicos como son las inguinodíneas, pero no es esto que... Claro, porque justamente, lo que nosotros no buscamos como objetivo primordial es disminuir el dolor. El dolor va a disminuir como consecuencia de la curación del tendón. Entonces, el primer objetivo nuestro no es la analgesia. Secundariamente se va a lograr la analgesia, pero el objetivo es regenerar la fibra de colágeno que está en estado degenerativo. Ese es el objetivo del MEP. Rubén, fuiste muy claro y yo esto lo valoro mucho, por eso lo hemos utilizado con vos, hasta nos autoindicamos la microelectrodes, para mí ha sido un resultado enorme para mis tendones también. El tema es que, y hay que dejarlo claro, la microelectrólisis percutánea provoca la mejoría a través de una normalización de las fibras del tendón. Y eso es lo que ha sido, en mi opinión, y totalmente externa, yo como usuario o como indicador a los kinesiólogos de este tratamiento, ha sido genial porque los pacientes no solo mejoran, sino que se curan su tendinopatía. Y si uno vuelve o trata de encontrar los efectores que provocaron la tendinopatía, como son los desbalances o son las sobrecargas,
uno puede mejorar en serio a este paciente. Exacto. Yo lo que quería agregar que amén de la cura, que justamente eso es lo que me atrajo tanto en la técnica, la cura que genera en el tendón, el paciente se va con un protocolo de ejercicios que yo le digo que lo tiene que hacer de por vida, porque obviamente un paciente que generó una tendinopatía de aductor, hay alguna causa que generó. Obviamente puede ser una situación fortuita por un ejercicio violento o una sobrecarga, pero en muchísimos casos es por un desbalance muscular, con lo cual hay que tener muy en cuenta, y si yo no encuentro la causa, es importante trabajar con los colegas que se dedican a eso, con evaluaciones específicas como el FMS, donde ahí sí encuentran la causa del desbalance y previenen, porque si no el paciente reiteradamente y todos los años va a aparecer en el consultorio con la misma tendinopatía. Entonces es muy importante darle los ejercicios preventivos y evaluar a ese paciente, para que no caiga en la misma patología todos los años. Rubén, esta pregunta es mía, y la situación es la siguiente. Estamos viendo a nivel de alto rendimiento, ya se empezó a ver el mal uso del MEP, o el sobreuso del MEP. Nosotros tenemos la noticia de la utilización del MEP para lesiones musculares agudas, para lesiones tendinosas agudas y para para contracturas. ¿Tiene algún uso, en tu opinión, o la gente que lo ha creado esto lo ve como algo favorable? A ver, básicamente el MEP se utiliza para patología crónica. Yo sé que en alta competencia se ha utilizado, yo no lo he usado, pero básicamente, a ver, un paciente, un deportista de alta competencia que está en plena etapa competitiva, el único efecto ahí sí que vamos a lograr es un efecto analgésico, no un efecto curativo como es el objetivo fundamental del MEP. Entonces, lo único que buscaría ahí es un efecto analgésico. En una contractura muscular sí, me parece importante porque lo que generamos con la aguja es quizás disminuir el tono muscular, ¿correcto? Entonces, una contractura muscular aguda, digamos, se puede utilizar. Inclusive, en un desgarro, si bien el MEP no va a curar el desgarro, y uno le explica al paciente que no es porque le ponga MEP, se va a curar más rápido, porque hay un proceso donde la fibra se tiene que reparar, los famosos 21 días, y lo que logramos con el MEP, ¿se escucha bien? Lo que logramos con el MEP es lograr una analgesia que le permite al paciente comenzar en forma precoz con los ejercicios excéntricos para ayudar a reparar ese desgarro. Simplemente eso, pero no significa que el MEP lo va a curar, ¿correcto? Bien, Rubén, yo te escuché. No escucho bien. No te escucho, Osvaldo. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora, Nico, ¿se escucha? Hay mucho acople. ¿Ahora? Sí. Rubén, Sí. ¿tiene algún uso? No sé, Nicolás. Ahí está. Hola. ¿Ahora? ¿Estás, Nico? ¿Se escucha yo? Hola, ahora. Hey, yo escucho, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahí, Perfecto. Andrea? Perfecto. Bien. Lamentablemente no pudimos tener la conexión con Ricardo Manajón. Problemas técnicos. Nosotros no fue posible contactarlo.
Y nos quedó un poquito sin explicar demasiado lo que era la patología de cadera. El uso para nosotros es importante la visión del fisioterapeuta, las lesiones de cadera, como las lesiones del labrum, las lesiones de CAM. Vos tenés formas de recepción, cuando recepcionás a estos pacientes, cuando vos trabajás mucho con Ricardo Marfó y conocés sus pacientes. Sin hablar de lo que es la cirugía, el tratamiento previo a la cirugía, el tratamiento inicial para un CAM. Vos tenés que trabajar a esos pacientes. ¿Tenés alguna metodología de inicio de estudio? ¿Tenés algún ensayo previo a empezar a trabajarlo en la cual puedas hacer el diagnóstico? Mirá, muchas veces, no te escuché, creo haberte escuchado, tenía mucho acople. A ver ahora, ¿se escucha Osvaldo? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, nosotros vemos infinidad de lesiones de CAM, lesiones de pincer, lesiones del labrum. Tenemos, obviamente, gracias a Dios, mucha conexión, básicamente con Ricardo Bunafó, que es el especialista de cadera, el cirujano de cadera. Y a mí cuando me llega un paciente, derivado por quien sea, yo tengo la obligación de evaluarlo, y muchas veces, si yo noto que hay un déficit en la flexión o en la rotación interna de cadera, que son los signos patognomónicos de esta lesión, de este pinzamiento femoroacetabular, yo antes de hacer el MEP lo derivo con el especialista de cadera para descartar una lesión de CAM o de pincer o una lesión del labrum, porque no va a tener ningún sentido que yo le inicie un tratamiento de MEP si hay alguna patología de este tipo. Muchas veces, según las imágenes, el paciente viene con una resonancia donde me dice, mira, aparece una lesión tipo CAM, una lesión tipo pincer, una ruptura facial del labrum, pero no tiene sintomatología. O muchas veces en las imágenes, son imágenes normales, pero tiene sintomatología de lesión articular, lo cual yo ahí lo derivo al cirujano de cadera, y si el cirujano de cadera me da el ok, yo ahí inicio el MEP, o el cirujano de cadera me puede decir, no, mira, este es un paciente que es quirúrgico, o primero resolvamos un desbalance muscular, tiene una lesión, pero no es una lesión en la cual ya necesita operarse, entonces primero lo trato desde otro punto, le hago otro abordaje de la patología, lo cual trabajo un reequilibrio muscular, y después si es necesario le hago el MEP. Pero eso lo vemos a diario, donde hay una interrelación de patologías, donde muchas veces uno dice, bueno, esta es una tendinopatía de aductor, es una tendinopatía del glúteo medio, lo que genera la famosa trocanteritis, hay una lesión de CAM, o es una lesión pura aductor, una tendinopatía pura aductor. Yo ante la mínima duda no le hago el MEP y lo derivo al cirujano de cadera. No sé si eso es lo que vos me estabas preguntando. Claro, nosotros estamos teniendo, o sea, estos módulos. No te escucho, Osvaldo. Estos módulos fueron hechos específicamente para ver de una manera cómo concluye, o mejor dicho, cómo se juntan, cómo hay conjunción entre la fisioterapia, la patología de cadera y la patología quirúrgica. Nosotros también estamos teniendo el mismo problema, nos mandan para operar hernias que muchas veces son patologías de cadera, que si uno no está entrenado, sobre todo ahora con la ecografía que tiene una sensibilidad muy grande para ver orificios herniarios, y si uno no está entrenado a hacer cierta anamnesis y ciertos exámenes físicos para detectar estas lesiones de cadera o estas lesiones de los tendones de la cadera, nosotros nos confunde mucho el pectíneo y el tendón del psoas ilíaco. Por eso te preguntaba, porque son dos
tendinopatías muy frecuentes, sobre todo dados por ejercicios totalmente ahora de sobreuso o de moda, como son las actividades de CrossFit o los ejercicios funcionales en los cuales se utilizan mucho las sobrecargas en sentadillas. Y nosotros vemos frecuentemente pacientes que vienen a operarse de hernia con una ecografía que dice que tiene hernia, y cuando haces la evaluación, simplemente ya con la anamnesis, o sea, preguntarle cómo empezó toda la molestia, y viene con el típico tirón. Y nosotros empezamos a tener una señal muy grande de alarma para transmitirle a nuestros colegas que por ahí no están tan interiorizados en esta actividad. Nosotros vemos con mucha alarma de que vienen los pacientes directamente dirigidos a operarse, y no tienen que operarse esos pacientes. Entonces, quiero saber también desde tu visión, si vos estás recibiendo muchas tendinopatías, muchas tendinopatías del psoas ilíaco o las trocanterias, o las de tendinopatías de aductores, y ves esta problemática, la cual está la patología de cadera, algunas hernias, porque también te debe llegar a vos el paciente con ecografía que te dijeron que tienen hernias, y por ahí van a hacer alguna evaluación previa. ¿Vos estás viendo un aumento de este problema? Sí, sí, de hecho, hay mucho ruido. De hecho, bueno, yo varias veces te he derivado pacientes que me vienen, paciente que por el boca a boca te llega, no derivado por el traumatólogo, por el cirujano en tu caso, que me viene y me dijo, mira, estoy con una pubalgia, juego al fútbol los fines de semana, y me dijeron que haces una técnica que es espectacular. Lo evalúo y no encuentro la tendinopatía de aductores, o no encuentro la tendinopatía del recto anterior del abdomen. Y de hecho le digo, bueno, mira, anda, vas a ver al cirujano, descartás que no tengas una hernia del deportista. Si el cirujano me descarta que tengas la hernia del deportista, si yo sospecho que es una hernia, también puedo sospechar que tiene como te dije antes, una patología femoroacetabular, un pinzamiento femoroacetabular, y ahí obviamente lo derivo al especialista de cadera. Cuando el especialista de cadera o el cirujano en tu caso me descartan alguna de las patologías que te mencioné, ahí yo inicio mi tratamiento. Pero vos lo ves a diario, que yo te derivo pacientes donde yo te pregunto justamente que me descartes la hernia. ¿Se escucha? Sí, ahora solucionamos el problema. Ahí está. Muchas veces el proceso es al revés. Yo derivo pacientes al cirujano, en tu caso, donde le digo, Osvaldo, mira, descartame la hernia de este paciente. No, me decís, bueno, no tiene hernia, o tiene una hernia que es totalmente asintomática, anda derecho con el MEP. Y bueno, ahí inicio el tratamiento de MEP, pero sí lo veo, te diría que a diario en el consultorio. A diario lo veo en el consultorio porque es el típico paciente derivado por el boca a boca, que me llega a mí no derivado por el cirujano, donde obviamente viene derivado por vos, ya sé que está descartada la hernia, o viene derivado por el especialista de cadera y sé que está descartada la lesión femoroacetabular. Pero el paciente que viene por el boca a boca, muchas veces piensa que el MEP quizás es la solución milagrosa, pero yo antes tengo que descartar que sea una patología pasible de ser tratada con el MEP, y tengo que descartar la hernia o la patología femoroacetabular. Perfecto. Nosotros estamos de alguna manera alineados, vos, Ricardo, bueno, el grupo nuestro, los ecografistas también, como puede ser el caso de Alejandro Rolón, pero el alerta o la alarma nuestra es que esta problemática está creciendo. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo. Yo mostré algunos resultados en la primera clase, en los cuales llegamos a recibir 1000 casos, o sea, 1004, hicimos el corte en 1004, tomamos una de la estadística nuestra, en nuestras historias clínicas, revisamos del año 2014 al 2016, pacientes que habían consultado, nosotros tenemos todo muy discriminado, pacientes que habían consultado por pubalgia y que tenían en esa consulta una ecografía la cual informaba hernia inguinal. Por lo tanto, la consulta fue por dolor inguinal crónico y una ecografía que decía que tenía hernia. Cuando sometimos esos pacientes
Todos los pacientes nosotros los estudiamos bajo el mismo protocolo. No hay ningún paciente que no sea estudiado con una evaluación ecográfica, con una evaluación, nuevamente, ¿no? Con una evaluación fisioterapéutica, con un examen físico nuestro y con un examen físico hecho por el traumatólogo especialista de cadera. 1000 pacientes que llegaron con dolor inguinal crónico y una ecografía que decía hernia inguinal, 1004 pacientes se les cambió el diagnóstico y se terminó en un diagnóstico final de tendinopatía. La gran mayoría de esos pacientes, que fue, Nico por ahí me ayuda un poquitito, pero fue casi un 30 y pico % tendinopatías del pectíneo. Hay un porcentaje, un 15 a 20% de tendinopatías del psoas ilíaco y después hay mechados entre tendinopatía de los rectos, tendinopatías de los aductores. No confundió tanto el aductor mediano como sí confundió el pectíneo y el psoas ilíaco. Por eso es muy importante para nosotros terminar concluyendo este último módulo, en realidad esta última clase de este módulo, en la cual yo no sé cuántos cirujanos hay conectados hoy, pero esto queda colgado en la plataforma de YouLearning, y es muy importante para nosotros dejar algunas conclusiones. Nicolás, si bien hizo un resumen recién, yo quiero concluir que la pubalgia, se entienda bien que es un neologismo, que lo único que quiere decir es dolor inguinal crónico. Es un síndrome, el cual está bien caracterizado, es un cuadro bien relatado de dolor inguinal en deportistas, o sea, cuando realizan una maniobra de exerción de la pelvis, o sea, de estiramiento, está creciendo cada vez más, con frecuencia cada vez más. Rubén, que es un viejo fisioterapeuta, lo puede ir diciendo, desde lo que creció desde la década del 80 ahora, el crecimiento es exponencial en la consulta. Tiene que ser estudiado bajo 4 puntos de vista, que son los fisioterapeutas, la frontera de la gente que ve la cadera, la frontera de la gente que ve las potenciales alocernias y la gente que ve los tendones. Por lo tanto, es muy importante que haya una relación muy fluida entre los 4 puntos: fisioterapeutas, imagenólogos, cirujanos y especialistas en cadera, para lograr el mejor tratamiento. Por lo tanto, Rubén, estaba casi finalizado la clase de hoy, y con esa finalización de la clase se está finalizando este módulo. Probablemente este módulo se vuelva a repetir, un poquito más pulido. Vemos ya los déficits y vimos los requerimientos de la gente que se ha conectado con nosotros. Andrea, estamos terminando. ¿Querés exponer algo, ya que pudiste llegar después de una increíble corrida? Les pido disculpas por no haber estado el lunes pasado. Me tomé un respiro. Nada, yo más que agradecerles a vos, Osvaldo, a Nico y a todos los que estuvieron. Nada, la semana pasada un montón de gente conectada en la línea, la semana anterior lo mismo, hoy con Rubén. Nada, para nosotros es un placer tenerlos todos los lunes con estos módulos. Me parece que tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir sumando. Esperamos que repitan este u otros módulos. Eso queda a criterio de ustedes son los especialistas y los que saben, nosotros solamente el espacio que compartimos con ustedes. Yo les agradezco a ustedes que están, a Mariano, por supuesto, que le da la oportunidad, vos que estás acompañándonos en todo. Nos vamos a Rubén, que se acercó y que estuvo en las charlas anteriores. Rubén es nosotros, o sea, nosotros somos el grupo al cual de una manera simbólica llamamos Centro de Patología Herniaria. Está hecho por fisioterapeutas, está hecho por imaginólogos, está hecho por traumatólogos del deporte, por traumatólogos especializados en cadera, y bueno, por el grupo que
nos acompañan de cirujanos. Nosotros somos todo un grupo, los cuales nos dedicamos específicamente a la patología herniaria y al dolor inguinal crónico. Es una de las especialidades nuestras y de los gustos nuestros. Por eso podemos volver a repetirnos muchas veces. Les agradezco a los que estuvieron presentes todos estos lunes. Vamos a volver a hacer distintos cursos de esta actividad. Y bueno, y cerramos. Gracias Nico Quattrini también por estar y por solucionar todos los líos que hacemos nosotros. Yo voy a cumplir porque abrí 2 o 3 veces el mismo programa. Así que la culpa fue mía, no tiene que ver la plataforma. Por eso ahora no acopla más. Gracias. Algo que les quería decir en realidad, y te lo digo a vos también, Osvaldo, y lo hago extensivo para todos ustedes. El 6 y el 7 de julio vamos a hacer en la Universidad de Maimónides el curso de hands-on de cirugía, y la verdad es que nos gustaría que, igual que el año pasado, participaran con nosotros y la gente se pudiera sumar a esto raro que hacen ustedes, en realidad raro para mí, que solo pongo catéteres, pero no para el resto, de cómo manejar el tema de las hernias y cómo poder poner las mallas y cómo poder trabajar un poquito todos juntos. Los comprometo a que estén. No tienen. Vamos a ir. No sé si Rubén puede hacerle MEP a un cerdo. Yo calculo que se le puede. No sé, podemos ver. Yo le he derivado de todo tipo de colores, pero bueno, todavía no hicimos eso, así que vamos a estar. Voy a probar. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por el curso, a Nico lo mismo, Rubén, gracias a vos también, y a todos los que participaron en estos lunes, y nos vemos en el próximo módulo. Nos vemos en el próximo módulo. Saludos a todos, chao Rubén, y chao a todos. Gracias. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor. Chau. Chao.